Vamos a empezar con la segunda parte de la clase número 39 eh, y el tema ahora va a ser la derivada direccional. Entonces, evidentemente estamos en la sección en la unidad de funciones de RN-RN. Va a ser la derivada direccional para funciones de RN, de RN-RN. Bueno, entonces como habíamos visto, dado un vector tangente que puedo decir que está en Rn, aunque realmente está en el espacio tangente Rn, pues exactamente lo mismo. Ese vector tangente tiene asociada una recta. Una recta. Eso lo podemos ver de la siguiente manera, digamos, aquí tenemos el espacio Rn, entonces en un punto P de Rn yo tengo el vector tangente B de P. Entonces esta dirección define una recta en el espacio Rn. Entonces, ¿cómo conseguimos formar esa recta? Pues sabemos que el punto final que está aquí corresponde al punto B, B por definición. Entonces, este B de P, si se acuerdan, lo definimos como B, como P, V, donde este P es el punto de aplicación y este B es la dirección, digamos, de ese vector tangente. Entonces, si yo quiero obtener un punto aquí, por ejemplo, lo que tengo que hacer es modificar este t multiplicándolo por una constante, ya que en este punto yo tengo un campo vectorial. Entonces yo puedo multiplicar por una constante, tener el vector lambda b de p que será p, voy a ponerle t, hacer p, t con b. Entonces variando esta t para t mayor que 1, voy a obtener todos estos puntos de acá para t menor que 0, voy a tener todos estos puntos de acá y para t entre 0 y 1 voy a tener justamente el vector de dirección. Entonces esta recta eh, la puedo generar como una función que va de un subconjunto de R a Rn. Entonces lo que tendría yo es un R, un subconjunto I de ese R, dado por el parámetro t, de manera que al recorrer la t en este intervalo abierto, eso me va a generar, digamos, un pedazo de línea. Pero si ese intervalo abierto, por ejemplo, es todo R, todos los números reales, entonces eso me va a generar toda la recta en el Rn que está aquí. Donde esta función sería la recta L de t. Ahora, nosotros podemos definir una función que vaya de esta recta, de este subconjunto en Rn dado por la recta, a los números reales. Podemos tener una función f. Entonces, lo que tenemos es la recta como una función que va, digamos, para que me dé toda la recta, no de un subconjunto de R, sino de todo R a Rn, y una función que vaya de Rn a R, de manera que esta función esté definida en la imagen, o sea, en L de t, que es la imagen de la función L. Entonces, en ese caso yo puedo hacer la composición. Entonces, si hago la composición, voy a tener la función L compuesta con f, que va a ser una función que va de R en R. Por definición de composición. Entonces, un elemento de aquí me lo va a mandar a f compuesta de L de t, que va a ser la función evaluada justamente en esa recta, donde esta función que va de Rn en R es una hipersuperficie. Pero esa interpretación la vamos a ver más adelante cuando analicemos justamente las funciones que van de Rn en R a más detalle.
Entonces, por el momento solamente es una función que quién sabe cómo sea, que está definida en esta recta. De manera que tenemos esta función. Y esta función es una función real de una variable de las que se estudiaron en cálculo 1. Entonces, en el punto t igual a 0, entonces cuando tenga t igual a 0, voy a estar en el punto P. Entonces, esa función nos va a indicar, o la derivada de esta función, nos va a indicar la razón inicial de cambio de la función f cuando el punto P se mueve en la dirección del vector B sobre esta recta. Lo que quiero decir es que como esta función es una función de R en R, podemos calcular su derivada como hacíamos en cálculo 1. Entonces, la derivada con respecto de t, de f, de L de t, en t igual a 0. Entonces, esto va a ser esto es exactamente la derivada direccional. Entonces, si se acuerdan, en la definición 4.2.1, donde definimos para una función f que va de Rn en Rm para un punto interior de U y que U fuera un vector distinto de 0, fijo, entonces la derivada direccional en dirección la derivada direccional de f en dirección del vector U es por definición la f' en A evaluada en el punto U, y eso mostramos que era igual al límite cuando t tiende a 0 de la función f evaluada en A más t de U menos f de A sobre t. Y esto, bueno, en realidad como esta función es una función en Rm, es un vector, pues me daba los vectores, el límite cuando t tiende a 0 de f1 a más tu menos f1 de a, etcétera. El límite cuando t tiende a 0 de fm de a más t de u menos fm de a sobre t. Entonces, en este caso, el punto A es P. Lo estamos denotando como P, un punto a ver, primeramente. Entonces, en este caso, n es igual a 1 y m es igual, no, perdón, n es igual a, sí, n es igual a 1 y m es igual a n. Entonces tenemos la función que va de, no, esperen, a ver. Tenemos la función f que va de Rn a R, perdón. Déjenme borrar esto. Entonces, queremos aplicar esto a el esquema que acabamos de describir acá. Entonces, en este caso, el vector dirección U es el vector B en el punto P en vez de A. Y entonces el A más TU es lo mismo en el contexto con la notación que estamos utilizando nosotros acá, es lo mismo que P más T veces B. Ahora, la función f es una función que va de Rn en R en este caso. Y L de t es P más T veces B, que es una función que va de R en Rn. Entonces, el f de, dado un punto P en Rn, el f de P es un número real. Entonces, en este caso, y también
La y compuesta con f es una función que va de r en r, como hemos visto, y este, entonces el punto t lo manda a f de l de t. Son números reales. Entonces, aplicando esta definición a esa descripción, tenemos que la derivada direccional con respecto a de f en el punto P es f' en P evaluada en el vector B. Y esto es el límite cuando t tiende a 0 de f evaluada en P más t veces B menos f de P sobre t. Eso es lo que tenemos aquí. Cambiando nuestro punto A por P, el vector U por B, nos queda esto. Pero justamente esta es el límite cuando t tiende a 0 de la función f compuesta con L de t menos f en P sobre t realmente. Bueno, voy a quitarlo. Sí, voy a dejarlo así. Menos f de P. No, voy a dejarlo así. Esto es lo que nos dice lo que habíamos definido en la sección número 4. Ahora, en cálculo 1, nosotros definimos para una función que va de R en R en un punto A de R la derivada como el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Y esto es la derivada con respecto de t de f de f en a evaluada en t igual a 0 por definición en cálculo 1. Entonces esta es la derivada usual de f restringida a una recta. Entonces en nuestro caso esta función es una función que va de R en R y esta también. Es decir, f de L de t es igual a f de p más t de b. Es una función que va de R en R. Y f de p lo podemos ver como f evaluado en L en 0, porque L en 0 es igual a f de p más 0 por b, que es igual a f de p. Entonces esto es una función que va de R en R también. Es el análogo a lo que está aquí. Entonces esto es igual a... Esto sería igual, a ver, entonces db de f de p. ¿Cómo la puedo poner? O sea, justamente esta, por esto que estoy mencionando acá, sería la derivada con respecto de t de la función f en L de t en t igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces es exactamente igual a lo que habíamos encontrado aquí, de manera directa. Entonces, porque es una derivada de R en R. Entonces vemos que nuestra descripción que hicimos generalizando la definición de diferenciabilidad para varias variables nos da una cosa coherente. O sea, esto es lo que esperábamos encontrar y esto es lo que nos da precisamente la definición que dimos nosotros. Que es lo que les mencionaba, que íbamos a generalizar esa definición y tenemos que ir viendo que nos da las ideas correctas de diferenciación que esperamos encontrar. Entonces, esto es la derivada de f. Entonces, por lo tanto, d en dt de f de L de t en t igual a 0 es la derivada direccional
de la función f respecto al vector tangente b de p. Y entonces podemos dar la siguiente definición. Definición 5.3.1, sea f una función de Rn en R y b de p un vector tangente a Rn. Entonces, el número db de f en p, que vamos a denotar así como b de p aplicado a f, como una notación. Entonces, la derivada direccional en este contexto la vamos a denotar como el vector evaluado en la función, como si fuera un operador. Y esto va a ser la derivada con respecto a t de f evaluada en L de t en t igual a 0, donde L de t es la recta p más t veces b. Esto es la derivada direccional de f respecto a b de p. La interpretación geométrica la vamos a ver en cuando definamos qué es una superficie. O sea, lo que vamos a ver es que yo tengo una hipersuperficie que va a estar definida, en este caso, en esta recta, que lo que va a hacer es hacer un corte en la hipersuperficie y entonces en esta recta lo que voy a tener es que la derivada direccional va a ser como un vector tangente sobre la superficie en la dirección de la curva de corte con la recta, algo así, pero eso lo vamos a entender en la siguiente unidad, en la unidad final. Entonces, por el momento solamente estamos viendo que tenemos una función que va de R en R, como una composición, y entonces si nosotros aplicamos la definición de derivada direccional que habíamos visto antes, obtenemos que el resultado el resultado que obtenemos aplicando la definición 4.2.1 es exactamente lo que esperamos encontrar al derivar una función de R en R con la, con la composición, interpretado de la forma en la que hemos descrito anteriormente. Entonces vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Digamos que tenemos la función f de x, y, z igual a x cuadrada y, z. Entonces lo que tenemos es una función que va de R3 en R tal que x, y, z lo manda a f de x, y, z igual a x cuadrada y por z. Esa es mi función que va de R3 a R. Y vamos a dar un punto P igual a 1, 1,0 y un vector B que sea 1, 0, menos 3, por ejemplo. Entonces, ¿quién será la derivada direccional de f con respecto del vector b? Entonces, según esta definición que tenemos aquí, por el momento, con esta definición en términos de esta derivada, lo que tenemos que hacer es calcular quién es b más t de b. En este caso sería 1, 1, 0 más t veces 1, 0 menos 3. Esto es 1 más t, 1, menos 3t. Luego hacer la composición. Esto va a ser la recta L de t. Y luego hacemos la composición con f. F compuesta con L de t va a ser f en 1 más t, 1, menos 3t. Y la función f es x cuadrada, entonces 1 más t al cuadrado por y
por z. Entonces va a quedar menos 3t por 1 más t al cuadrado. Entonces la derivada direccional de la función f es por definición la derivada con respecto de t de f en L de t en t igual a 0. Entonces derivamos con respecto a t esta función. Menos 3 por la derivada con respecto de t por 1 más t al cuadrado. Y luego tengo que evaluar en t igual a 0. Entonces, esto es igual a menos 3 por t por 2, 1 más t. La primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera en t igual a 0. Entonces, sustituimos en t igual a 0 y esto nos queda menos 3. Aquí 0. Se elimina esto y me queda igual a 1. Esto es igual a menos 3. Entonces, ¿esto qué significa según lo que dijimos antes? Entonces, b de p de f igual a menos 3 dice que la función f es inicialmente decreciente conforme p se mueve en la dirección de b. Entonces yo estoy aquí en el punto P y cuando esto se mueve en esta dirección, la función es decreciente en una cantidad menos 3. Eso es lo que me dice ese número de ahí. Ahora, sabemos cosas respecto a esto. Entonces tenemos que la derivada direccional de b de f en el punto P, esto es la derivada, no sé quién se puede poner así para recordar cosas. Por definición esto es f' en P evaluado en B. Entonces esto es f' de P y este B lo podemos escribir en términos de la base de Rn. Entonces este B está en Rn. Entonces si EI igual a 1 está n es base de Rn, entonces B lo puedo escribir como combinación lineal de los elementos de esa base. Que esto es, recuerden, la suma es igual a 1 hasta n de B y EI, que es igual a B1 E1 más PNL. Entonces esto se puede poner así. Como esta es una función lineal, esto saca el BI, f' de P, NI, y esto por definición es la derivada parcial. Entonces BI por DI de F evaluado en P. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta derivada direccional la puedo poner en términos de la derivada parcial. Y esto por definición es BP aplicado a F. Y esto de aquí usando otra notación es BI por la parcial de F con respecto a XY en P. Entonces recuerden que esta suma es desde igual a 1 hasta n, porque estos son los elementos del vector B que está en Rn. Y estas son las coordenadas también. Entonces, tenemos que BP de F se puede escribir como BI por la parcial de F con respecto de XY en P. Digamos, esta notación les parece que esté evaluado en P. Y esto es lo mismo que poner BI, la parcial con respecto de XY, esto evaluado en P aplicado a la función F. Entonces lo podemos escribir de esta forma también. Sí, con lo que ya sabemos, con lo que hemos trabajado antes. Entonces, en el ejemplo anterior, tenemos B de P de F. Entonces, esto es B de I por la parcial de F con respecto a XY
evaluado en el punto P. Así, evaluado en el punto P, como lo quieran poner. Entonces esto es, la función f va de R3 a R. Entonces esto me dice que esta suma va desde igual a 1 hasta 3. Me queda B1 parcial de f respecto a x1 en P más B2 parcial de f con respecto a x2 en P más B3 parcial de f con respecto a x3 en P. Justamente aquí las variables x1, x2, x3 las estamos tomando como x, y, z. Entonces esto es igual, digo, esto cuando uno lo calcula no es tan tardado, aquí es porque estoy mostrando paso a paso cómo se tiene que hacer. Entonces esto es b1, o también le pueden poner b sub x, pero voy a dejarle b1 parcial de f con respecto de x en el punto P más b2 parcial de f con respecto de y en el punto P más b3 parcial de f con respecto de z en el punto P. Entonces tenemos que f de x, y, z es igual a x cuadrada y, z. El punto P es 1, 1, 0 y 1, 0 menos 3 es el B. Entonces esto es B1, B2, B3. Entonces B2 vale 0. Esto me queda B1 que vale 1 parcial de x cuadrada y, z con respecto de x evaluado en el punto P más B3 que es menos 3 por parcial con respecto de z de x cuadrada y, z evaluado en el punto P. Y esto es igual a, entonces todas son constantes, derivo con respecto a x, la x cuadrada me da 2x por y, z, y esto lo tengo que evaluar en el punto P, que es 1, 1, 0 menos 3 por la derivada con respecto de z de esto es x cuadrada y eso lo evalúo en 1, 1, 0, que es el punto. Entonces esto es igual a 2 por 1 por 1 por 0 menos 3 por 1 al cuadrado por 1. Esto es igual a 0 menos 3 por 1, que es igual a menos 3. Entonces, exactamente el mismo resultado que antes, pero obtenido de manera más simple sin tener que hacer el calcular quién es la recta y luego derivar con respecto a este, pero es exactamente lo mismo. Ahora, esta cosa que hicimos aquí también se puede obtener utilizando la regla de la cadena. Entonces, digo, esto lo pongo para la derivada con respecto de t de f en L de t en t igual a 0. Entonces, f es una función que va de Rn en R. Entonces, su derivada, ¿se acuerdan? O la matriz asociada, J de f, es una matriz de 1 por n. Y la función L es una función que va de R en Rn. Entonces, la derivada asociada a esta es una matriz de n por 1. Entonces, la derivada de la composición, L compuesta con f, es una función que va de R en R. Entonces, la derivada con respecto a t de f compuesta con L de t en t igual a 0, que sería la derivada de esto, va a ser igual a la derivada de f, que es una matriz de 1 por n. Entonces, esto es la parcial de f con respecto de x1, parcial de f con respecto a xn. Entonces, ¿se acuerdan? Si usamos la otra notación, es d1 de f, dn de f. Pero justamente este d1 es parcial con respecto a x1, esto, etcétera. Entonces, parcial con respecto a x1, parcial con respecto a xn, y eso hay que multiplicarlo por una matriz de n por 1. Esta muy importante, hay que evaluarla en L de t. Pero L de t es un punto en Rn. Hay que evaluarla en p. Y esto hay que multiplicarlo por la derivada de L con respecto de t. Sería la derivada con respecto de t de f, perdón, de L1 en t igual a 0.
derivada con respecto de t de ln respecto a t igual a 0. Y justamente L de t ya habíamos visto que es P más t veces B, que es P1 más t veces B1, Pn más t veces Bn. Entonces, Lj de t es Pj más t veces Bj para j igual a 1 hasta n. Y entonces la derivada con respecto de t de Lj de t es igual a Bj. Entonces esto es igual parcial de f con respecto a x1, parcial de f con respecto a xn en el punto P por B1, B2, etcétera, Bn. Esto es igual, haciendo producto punto, me va a quedar B1 parcial de f con respecto a x1 en P más Bn parcial de f con respecto de xn en el punto P, que es justamente Bi parcial de f con respecto de xy en P. Entonces la regla de la cadena me da el mismo resultado. El mismo resultado que tenía aquí, utilizando mi definición de derivada direccional y el hecho de que la f' es una transformación lineal, y lo mismo que tendría que encontrar si derivo la función con respecto de t, que sería la derivada de esta función. De acuerdo, entonces, hasta ahora para estas funciones especiales de Rn en R me dan cosas totalmente coherentes. Ahora, esta derivada direccional, por supuesto que es una derivación. Entonces vamos a poner esto en un teorema. Teorema 5.3.1, sean f y g funciones que van de Rn en R, definidas en un abierto de Rn en R, b de p y w de p vectores tangentes a Rn y a b números reales. Entonces, b de p es una derivación y también cumple a b de p más b w de p en f es lo mismo que a b de p en f más b w de p en f. Entonces, obviamente, como es la derivada direccional, esta BDP es la derivada direccional ya demostramos que es una derivación. Entonces, justamente como BDP en F, ¿dónde tenemos que evaluar estas derivaciones? En funciones. Esta BDP de F es por definición la derivada direccional de B de F en P, y estas vimos que por el teorema 5.1.5 dB es una derivación. Entonces, BDP es derivación. Entonces, ¿qué significa eso? Que es lineal y que cumple Leibniz, es decir, BDP de AF más BG es lo mismo que A BDP en F más B BDP en G, y tiene que cumplir Leibniz, es decir, BDP de FG es lo mismo que BDP en F por GDP más FDP por BDP en G. Entonces, eso es lo que significa, es una derivación. Y también cumple que es lineal en, en los vectores tangentes. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Pues tenemos que AB de P más BW de P aplicado en F, o vamos a hacerlo así de manera más natural. AB de P aplicado en F más BW de P aplicado en F es A por BI parcial I de F en el punto P. Entonces recuerden que esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto en notación. Entonces estoy usando esto aquí más
B por WI parcial I de F en el punto P. Ahora, estas son las derivadas direccionales. Entonces, como las de I igual a DI son derivaciones, entonces son lineales. Entonces, eso significa que esto es igual a... bueno, de hecho no necesito eso. A ver, espérenme. Eso no lo necesito. Entonces, esto es igual a BI parcial I más BWI parcial I aplicado a F en el punto P. Y esto que está aquí es justamente A BP más BWP aplicado a F, por definición. Entonces cumple esto que está aquí. Bien, entonces ya tenemos que los vectores tangentes, que es lo que me dice esto que encontramos acá. ¿Dónde está? Esto. Los vectores tangentes son como derivaciones. O sea, este B es BI parcial con respecto de X y en P. Bien. Ahora, ¿qué pasa si queremos derivar no respecto a un vector, sino a todo un campo vectorial? Es decir, si tengo una función f, quiero ver cómo varía esa función f respecto a un campo vectorial. Es decir, respecto a un montón de flechas, cada flecha en cada punto de Rn. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a ponerlo así. ¿Cómo calculamos la derivada de un campo vectorial? Entonces, nosotros sabemos que un campo, cuando lo aplicamos a un punto, me da un número real. O bueno, es una función, perdón. O me da un vector. Un vector tangente Rn, que es un vector también, o es un punto en Rn. Entonces a cada punto le corresponde una función evaluada en ese punto, que es ese vector BDF que ya habíamos visto. Entonces, al ser una función, yo le puedo aplicar yo puedo aplicar una función f, cuyo valor en cada punto va a ser b de p evaluada en f, porque cada uno de estos va a ser un vector tangente. Entonces, en cada punto yo le aplico el vector tangente a la función y eso me va a dar un número, que va a ser la derivada direccional de f en la dirección del vector b de p. Pero eso lo tengo que hacer para todos los puntos. Entonces, en ese punto tengo un vector, en este tengo otro, en este tengo otro. Y eso me va a dar cómo varía la función f, ya no respecto de un solo vector tangente, sino de todo un campo vectorial. Entonces nosotros sabemos que los UIs son campos vectoriales en Rn, tales que cuando los evalúa en el punto P, pertenecen al espacio tangente en Rn y forman la base canónica de este espacio vectorial. Que dado este isomorfismo, en esencia son los vectores E1, E2, E3, E4, etcétera, En, que es lo que vimos al final de la clase anterior. Entonces, como son vectores tangentes, o sea, yo tengo un campo vectorial, ejemplo, el U1, el U1, un campo vectorial, bueno, ahí no se ve bien. Se supone que son todos unitarios y paralelos. Entonces, tengo un campo vectorial, que es todo este. Entonces, cuando yo aplico el campo vectorial, lo evalúo en un punto, obtengo el vector en ese punto.
Entonces cuando yo hago eso, yo tengo un vector, que es lo que puse aquí, un vector tangente a Rn. Y como tengo un vector tangente a Rn, entonces yo puedo aplicarle una función. Por lo que vimos antes, o sea, nos reducimos todo a este caso. ¿De acuerdo? Entonces lo puedo aplicar a una función f que va de Rn en R. Y esto serían las componentes de este vector. O sea, recuerden que el ui en P es el vector 0, tiene un 1 en la componente yésima. Entonces sus componentes son 0. Vamos a decir que este es un vector BI. No, voy a dejarlo así. Entonces que tengo 0, o sea, tengo las componentes ui de PJ, vamos a decir, por la parcial de f con respecto de xj, para j desde 1 hasta n, de este valor en el punto P. Pero las componentes de esto, la única distinta de 0 es cuando j es igual a i. Entonces voy a tener, y en ese caso la componente es 1. Entonces voy a tener 1 por la parcial de f con respecto de xi en el punto P. O lo que es lo mismo, la parcial con respecto de xi en el punto P aplicado a la función f. Y entonces, los campos vectoriales unitarios, digamos como esto es para todo punto P, o sea, tengo, a ver, es decir, para todo P en Rn, tenemos que ui de P aplicado a f, que por definición es ui de f en el punto P. Esto estamos viendo que es igual a la parcial. Bueno, de hecho voy a dejarlo así. Entonces igual a la parcial con respecto de xy en el punto P de f. Entonces el ui es la parcial con respecto a xy. Entonces estas derivadas parciales son realmente los vectores de la base canónica, es decir, si tengo, por ejemplo, el espacio tridimensional, entonces x, y, z, lo que me está diciendo esto es que este vector que ustedes conocían como el vector y gorrito es en realidad la parcial con respecto a x. Este vector que conocían como el vector j es la parcial con respecto de y. Claro, aquí en el punto cero. Y este que conocían como k es la parcial con respecto de z. Y ahora lo que dice esto es que en cada punto de R3 yo voy a tener un sistema igual. Entonces este va a ser la parcial con respecto de x en el punto P. Este de aquí va a ser la parcial con respecto de y en el punto P. Este que está aquí va a ser la parcial con respecto de z en el punto P. Y eso lo puedo generalizar a Rn. Entonces esto es para y desde 1 hasta n. Entonces los vectores unitarios son las derivadas parciales. Entonces si yo tengo un campo vectorial B que va a estar dado por sus componentes BI por UI, según habíamos visto, entonces esto es lo mismo que BI por la parcial con respecto de XI. Entonces cuando yo aplico el campo a la función f, esto es aplicar este operador diferencial sobre la función f, y eso me da el resultado que ya teníamos antes. ¿De acuerdo? Entonces estas BIs son funciones de Rn en R, que son las componentes del campo vectorial. ¿De acuerdo? Entonces estas BI son funciones de x1, xn, como habíamos visto en un ejemplo que pusimos que b era igual a x por 1 más x por y cuadrada, u2 menos u3, algo así creo que era.
Entonces esto demuestra, con esto se ve que el conjunto de campos vectoriales en Rn es isomorfo a las derivaciones de las funciones infinito en Rn, en U. Y estas derivaciones, o sea, y un elemento de aquí, digamos una D, toma una función y me lo manda a otra función. Entonces recuerden que este U está contenido en Rn. Entonces muchas veces van a ver en vez de eso, que de hecho yo lo usé en la clase anterior, es infinito de Rn en vez del U, pero es exactamente la misma cosa. Entonces, ¿qué dice esto? Que un campo vectorial es equivalente a una derivación que en este caso es PI por la parcial con respecto a DXY. ¿Qué hace esto? Esta sería la D en este caso. Entonces, esta toma una función y me da otra función. Entonces, DF es igual a BI parcial con respecto a DXY de F. Entonces, esta es una función, pues, si la evaluamos en un punto, entonces B de P es lo mismo que tomar BI, la parcial de F con respecto de X y en el punto P. Y eso me va a dar una función. Una función que me va a decir que en cada punto, con respecto al vector tangente en ese punto P, la función varía por cierto valor al moverse el vector B del punto P. Al moverse la función F del punto P en la dirección del vector B inicialmente. ¿De acuerdo? Entonces con esto podemos tener el siguiente teorema 5.3.2 que lo tienen de tarea. El espacio de espacios vectoriales en Rn es isomorfo a las derivaciones C infinito de U, donde U es un subconjunto de Rn. Y ya este conjunto lo vimos, este C infinito de U, digamos, es conjunto de Fs que va de U a R, tal vez que F es C infinito. Entonces, la demostración de esto, ¿cómo sería? De manera formal, pues hay que dar el isomorfismo. Entonces sea phi, vamos a decirle así, phi, una función que va de los campos vectoriales a las derivaciones. Y entonces esto lo podemos dar como un campo vectorial aquí. Me lo manda este phi de b, que vamos a definir como este phi de b, tal que al aplicarle una función, recuerden que esto acá está, van de ese infinito a ese infinito, entonces toma funciones y me da una función. Entonces tal que al aplicarle una función a esto, me da b aplicado en f. Y eso es pi parcial de f con respecto de x, y. Y esa como función la puedo aplicar a un punto P y eso me va a dar esta función en el punto P. Entonces, esta cosa pertenece a C infinito de U. Y este phi de B está en el espacio de derivaciones. Entonces lo que hay que ver es que es lineal. Entonces, el phi de... Voy a hacerlo por separado de X de B más W. Damos dos sean BW elementos de, o sea, campos vectoriales en Rn. Entonces, phi de B más W
en el aplicado a la función f. Entonces, ¿dónde tiene que actuar esto en funciones? Aplicado a la función f es b más w aplicado a f por definición, como lo definimos. Y esta cosa ya demostramos, bueno, demostramos para el caso del vector tangente, pero digamos, esta linealidad se va a extender a campos vectoriales también. Eh, lo tuve que haber demostrado antes, pero bueno, voy a dejarlo para después. Entonces, suponiendo que esto es cierto, esto es b de f más w de f por, voy a ponerle un lema 5.3.1 que voy a poner antes, ahora. Entonces es igual a esto, y esto por definición es phi de, de b aplicado a f más phi de w aplicado a f, y esto es phi de b más phi de w aplicado a f. Bueno, que de hecho es esto que está aquí así. Así. Phi de b más phi de w aplicado a f. Y como es para toda f función continua, esto implica que phi de b más w es lo mismo que phi de b más phi de w. Y phi de lambda x, de lambda b, perdón, aplicado a f. Entonces esto es por definición lambda b, la derivada direccional del campo aplicada a f. Y esto también por el mismo lema va a ser igual a lambda por esto va a ser lambda por phi de b aplicado a f. Y de nuevo, como es para toda f en c infinito, entonces esto implica que phi de lambda b es lo mismo que lambda por phi de b, por lo tanto es lineal. Y me estoy pasando del tiempo. Y luego hay que ver que phi es 1 a 1. Entonces esto me parece que está en la tarea. Hay que ver que phi es 1 a 1. Entonces vamos a suponer que phi de b es igual a 0 para algún b campo vectorial de Rn. Entonces por definición, phi de b, si lo aplicamos a f, esto va a ser b aplicado a f. Y esto va a ser igual a 0 para toda f c infinito de u. Ahora, para las coordenadas b de i, son funciones que van de Rn en R, pues lo que tenemos es que b aplicado en b de i va a ser pi por la parcial de, vamos a poner bj, por la parcial de bi con respecto a x, vamos a aplicarlo a las coordenadas x, y. Entonces tenemos que b aplicado a x, y va a ser xj por parcial de x, y con respecto a xj. Esto va a ser xj, esto va a ser la delta de ij, esto va a ser igual a x, y evaluado en el punto P. Y esto se supone que es igual a 0 por hipótesis. Entonces esto implica que las componentes del campo, perdón, aquí me equivoqué. Las componentes del campo BJ, BJ, BI. Entonces esto implica que B, que es igual a BI por la parcial con respecto de XY, es igual a 0. Entonces, por lo tanto, si phi de B
es igual a 0, hemos demostrado que B es igual a 0. Y quedaría demostrar, eso se los voy a dejar a ustedes por demostrar que phi es sobreyectiva, que lo es. Entonces, por lo tanto, phi es un isomorfismo y el conjunto de campos vectoriales es isomorfo a las derivaciones. El conjunto de derivaciones. Entonces, para hacer la sobreyectividad hay que ver que para todo B en B existe A en A, que f de A es igual a B. Entonces hay que tomar una derivación y entonces trabajar ahí. Pero ya no lo quiero hacer porque es un poco tardado eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que un vector tangente ya no es una flecha. Entonces, en este contexto, un vector tangente, en el contexto algebraico, es un operador diferencial. O sea, un vector tangente y de hecho, y más aún, un campo vectorial es una derivación o es un operador diferencial de primer orden. Entonces, esto conecta geometría. En geometría tenemos los vectores tangentes y esto lo conecta con el álgebra, que van a ser derivaciones. Entonces, la geometría local de Rn se reconstruye desde el álgebra de funciones suaves, porque el espacio tangente a la variedad va a ser el conjunto de derivaciones de funciones C infinito en la variedad. Entonces, esto lo que dice, esto sí se vale en general. Entonces, esto dice, lo que no se vale es que los vectores tangentes son como las funciones, solamente en el caso de Rn, como había mencionado antes. Entonces, este resultado lo que dice es que no se necesitan coordenadas, que es justo lo que se quiere en una descripción. Por ejemplo, en la relatividad de Einstein. Entonces, los vectores son derivaciones y las derivaciones son operadores diferenciales. Derivaciones. Las derivaciones son operadores diferenciales. Entonces, un vector no es un objeto independiente del resto del espacio, sino algo completamente determinado por cómo deriva funciones. Y lo que queda por hacer entonces es el corolario para demostrar el teorema 5.3.2, perdón, el lema, que de hecho es un corolario. Entonces déjenme borrar esto porque sí voy a usar lo que demostramos antes. Corolario. Entonces, corolario 5.3.1. Si B y W son campos vectoriales, si F, G y H son funciones que van de Rn en R, es número 1. Y vamos a decir, bueno, estas funciones son de hecho C infinito en U. Entonces, número 1, F, B más GW
de h va a ser lo mismo que f de h. ¿Esto por qué? Porque las funciones sin los números, porque es un módulo, recuerden eso. Entonces puedo multiplicar por funciones reales. Esto va a ser f de h más g por w de h. Número 2, p de af más pg, o sea, va a ser lineal. Entonces, esto va a ser a b de f más p por b de g. Y va a cumplir Leibniz. Entonces, de hecho, esto lo que dice es que es una derivación y aparte es lineal aquí, justo como demostramos acá, para, para el vector tangente. Entonces, estas dos propiedades, estas dos últimas dos y tres dicen que es una derivación. Entonces, b de fg va a ser bf por g más f por bg. La demostración de esto va a ser usando el teorema anterior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evaluar campos? Entonces, evaluamos campos en un punto de Rn. Entonces, yo tengo, por ejemplo, para 3, que b de fg la tengo que evaluar en el punto P. Entonces, esto es, por definición, evaluar primero. O sea, yo tengo el campo vectorial, me centro en el punto P y entonces agarro el vector b de P y luego a ese le aplico las funciones fg. Entonces, esto es f por g, pero esto, por el teorema anterior, 5.3.1, como es una derivación, cumple esto. Entonces, ese b de p es análogo a poner b sub p. Y es aplicar esto de aquí. Entonces, por el teorema 5.3.1, esto es lo mismo que este pp evaluado en f por g de p más f de p evaluado en b de g de p. Y esto es lo mismo que b de p de f g, perdón, esto es por definición b de f en g más fb de g, claro, en el punto P. Entonces, como es para todo P en Rn, esto implica que B de fg es lo mismo que bf por g más f por bg. Y análogamente, 1 y 2. Entonces, este corolario nos sirve para justamente justificar esto de aquí. B más w de f, como es lineal, b más w, donde f y g son 1, la función f pues es b de f más w de f, lo que aplicamos aquí. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Y con eso terminamos esta sección antes de empezar con la teoría de curvas. Vamos a dar los campos vectoriales b igual a x por u1 menos y cuadrada por u3 y la función f de x y z igual a x cuadrada y más z al cubo. Entonces este b, puede ser que se puede escribir como bi por ui. Entonces, en este caso es b1 u1 más b2 u2 más b3 u3. Entonces, en este caso las componentes del campo son funciones que dependen de x, y, z. Entonces, son funciones que van de R3 en R. Entonces, en este caso b1 de x, y, z es igual a x. Entonces, todo esto no es necesario hacerlo, pero lo pongo para que entiendan la notación de lo que hicimos antes. b2 de x, y, z es igual a 0 y b3 de x, y, z es igual a menos y cuadrado. Entonces, ¿cómo calculo
la derivada direccional del campo vectorial en F. Bueno, pues esto lo que me está dando es... eh, no debí ponerlo acá. Déjenme borrarlo. Entonces... si era aquí o no era aquí. Así estaba bien. Ejemplo, tal vez que era este x1 menos y cuadrada o 3 y f de x y z, x cuadrada y más z al cubo. Entonces b es bi por ui, es b1 u1 más b2 u2 más b3 u3. Entonces las bi's son funciones que van de R3 en R. Entonces, b1 de x y z es x, b2 de x y z es 0 y b3 de x y z es menos y al cuadrado. Entonces queremos ver quién es la derivada direccional de f con respecto al campo B. Entonces el campo B, si yo quisiera graficar, tendría que irme a R3. Y nuestra función es una función que va de R3 a R, lo cual me va a dar una superficie en R4 que no se puede pintar acá. Entonces el campo vectorial vive aquí. Me dice, por ejemplo, si yo lo veo en el punto 0, 0, 0. Entonces B de P va a ser B de 0, 0, 0. Esto va a ser 0 por 1 en 0, en 0, 0, 0, menos 0 al cuadrado por U3 en 0, 0, 0. Esto me da 0, 0, 0, 0. Y a ver, ven 0. Sí, claro, el vector 0. Entonces aquí no tengo nada. Si quisiera ver, por ejemplo, en el punto 1, 1, 1, 1, por ejemplo. Entonces sería 1 por 1 en 1, 1, 1 menos 1 al cuadrado, que es 1, en U3, 1, 1, 1. Entonces me voy al punto 1, 1, 1. Y en este punto yo tengo el vector 1 menos U3. Entonces pinto esto y esto. Este es U1 y esto es menos U3. Entonces tengo un vectorcito así. Y así si quisiera pintar en cada punto, pues voy a tener, no sé cómo sea el campo vectorial, voy a tener una flecha en cada punto. Entonces así se calcula. Así lo pueden hacer en la computadora para que les grafique el campo vectorial si quieren visualizarlo. Ahora lo que nosotros queremos calcular es la derivada direccional de f con respecto a todo el campo. ¿Cómo hacemos eso de manera simple? Pues es b evaluado en f es bi por la parcial de f con respecto a xi, sin evaluar en ningún lugar. Entonces, esto va a ser b1 por parcial de f con respecto de x, más b2 parcial de f con respecto de y, más b3 parcial de f con respecto a z. Ahora b1 vale x por parcial con respecto de x de f, que es x cuadrada y más z al cubo, más b2 que vale 0, más b3 que vale menos y cuadrada, por parcial con respecto de z de esto. Entonces esto va a ser igual a x por, esto es 0, que 2xy, menos y cuadrada por 3z cuadrada. Entonces esto es igual a 2x cuadrada y
menos 3y cuadrada z cuadrada. Esta es la b de f, que me da una función, ¿ven? Entonces, esto me da una función que va de R3 en R. Entonces, si yo quiero ver cuánto vale en un punto que sea, tengo que evaluar. Entonces, b de f en p, pues va a ser 2p1 al cuadrado p2 menos 3p2 al cuadrado p3 al cuadrado. Entonces si tengo el punto 0, 0, 0, pues me va a quedar que la razón de cambio en el punto 0 es ninguna. En 1, 1, 1 me va a quedar 2 menos 3, me va a quedar menos 1. Entonces eso significa que la función en este punto respecto a este vector del campo inicialmente decrece en la dirección, cuando el punto P se mueve en la dirección del vector B de P en ese punto, etc. Entonces así se calcula de manera simple las derivadas. Ahora, otra forma de hacerlo sería utilizando esto. Entonces, b de f es x1 de la función x cuadrada y más z cuadrada menos y cuadrada u3 evaluado en la función f, que es x cuadrada y más z al cuadrado. Entonces esto es lineal, entonces me queda x por 1 x cuadrada y más x por 1 z cuadrada menos y cuadrada u3 x cuadrada y menos y cuadrada u3 z cuadrada. No, z cúbica. Z cúbica. Ahora, parcial con respecto de x y parcial con respecto de z. Entonces, esto no depende de x, esto no depende de z. Entonces, esto me va a quedar x y esto es parcial con respecto de x de esto. O sea, básicamente es lo mismo, pero es otra forma de hacerlo. Parcial con respecto de z al cubo. Y esto es pues 2xy por x menos 3z cuadrada por y cuadrada, que es lo mismo. Entonces esto me da la función en cualquier punto. Si yo quiero ver la variación de la función respecto a un vector específico, en un punto específico del campo, entonces esta función pues la evalúo en el punto P1, P2, P3, y eso va a ser esto evaluado P1, P2, P3, y esto es 2P1 al cuadrado P2 menos 3P3 al cuadrado P2 al cuadrado. Entonces yo doy el valor del punto y veo el valor de la derivada direccional respecto a este vector del campo en ese punto. Muy bien, entonces en la siguiente sección vamos a empezar con curvas para llegar a las fórmulas de Frenet.